Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Dice para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces vamos a terminar allí esta parte de lo que tiene que ver con la codicia, que era el tema que traíamos, donde nos habíamos enfocado. Y estábamos hablando acerca de por qué la codicia y la avaricia desagradan a Dios. Entonces, es importante, bueno, de pronto usted dirá, hermano, no sé por qué nos explica así como tan detalladamente. Hermano, la idea es que usted y yo lo tengamos claro. Así de sencillo. La idea es que sepamos, incluso si usted tiene que aconsejar a alguien, usted sepa cómo aconsejarle al respecto. Entonces, la codicia y la avaricia, ellas desagradan a Dios. Pero entonces la pregunta, ¿por qué le desagradan? Entonces decíamos en primer lugar que desagradan a Dios porque compiten directamente con Él. Escúcheme bien. Desagradan a Dios porque compiten directamente con Él. Mateo capítulo 6. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo 6, el verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y vea a qué se refiere el Señor. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire cómo el Señor presenta que la riqueza, que lo material puede llegarse a convertir en el Señor de la vida de alguien. Entonces, por eso dice usted, ninguno puede servir a dos señores. Mire usted hasta dónde la codicia o la avaricia pueden convertirse incluso, escúcheme bien, incluso para el creyente, se pueden convertir en el Señor, en un Señor, una autoridad para el creyente. Y por eso cuando el creyente, hablemos del creyente esta mañana, cuando el creyente está siendo dominado por la codicia o por la avaricia, ya él no es libre de hacer lo que él desea. Ya él no es libre ni siquiera, digamos, de servirle a Dios como debe de hacerlo, porque ese otro señor se interpone. Entonces es ahí donde muchas personas entran, digamos, a descuidar incluso las cosas de Dios, descuidar incluso su misma vida espiritual por estar supliendo lo que tiene que ver con lo material. Entonces debemos tener cuidado. Regáleme un segundito, yo hago un cambio acá, ya regreso, que tengo aquí una situación. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Bueno, ahí nos tocó salir un momentico. Entonces, decía que las cosas materiales la codicia puede convertirse en el Señor
que no deja, que no permite que una persona incluso le sirva a Dios, que no le da como esa libertad incluso de acercarse a Dios, de buscar a Dios. Porque hermano, hay otras cosas que entran a ocupar ese primer lugar en la vida de la persona. Entonces por eso dice, ninguno puede servir a dos señores, dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro. La pregunta es, ¿a quién amas más? Yo te pregunto, ¿a quién amas más? ¿Quién es de verdad el Señor de tu vida? Por eso yo decía estos días que hay personas que han dejado al Señor por lo material. Personas que han dejado al Señor por un empleo, por un salario. Entonces hermano, hay que tener cuidado. Entonces por eso es que la codicia, decía, Dios la aborrece porque ella entra a competir con Dios. Entonces, Dios, escúcheme esto, Dios decía, no rechaza al creyente por tener cosas. Dios no se opone a todo lo que usted, digamos, a sus sueños, a que usted tenga anhelos en la vida. Dios no se opone a ello. Más bien Dios se opone es a todo lo que pretenda, escúchame bien, todo lo que pretenda gobernar tu corazón. Cuando algo quiere gobernar tu vida, es ahí donde Dios se opone y dice, no, espera un momentico. Ahí ya hay un límite. Entonces, la codicia, ella comienza cuando nosotros decimos, es que esto es lo que me da seguridad, o esto es lo que me da paz, o esto es lo que a mí me lleva a ser alguien. E incluso ahí es donde hasta los títulos, incluso hasta la misma educación, si la persona piensa y dice, no, es que si yo no logro esto, yo no soy nada, pero un momentico. Entonces, ahí hay algo que está compitiendo, en este caso con Dios. Entonces, segundo, desagradan a Dios, decía, porque son una forma de idolatría. Ese pasaje de Colosenses, vamos a ver si lo tengo por acá, sí, Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y entonces la califica y dice que es idolatría. Recuerde que en la antigüedad se ha dicho, no tendrás ídolos. Usted no va a tener un ídolo delante de mí. Entonces, en este caso, la codicia la compara con la idolatría. ¿Por qué? Porque la persona, todo su enfoque, todo su pensamiento está ahí. Y por eso decía, es capaz de hacer cosas con tal de obtener lo que desea. Entonces, idolatría no es solo arrodillarse ante una estatua, es depositar confianza, afecto y esperanza en algo creado. ¿Sí? Escúchenme bien. No solamente usted dice, no, hermano, yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes allá, yo no me arrodillo ante ella, pero hermano, es que no es solamente el arrodillarse ante una imagen, sino que es depositar confianza, afecto y esperanza en algo creado. Hay quienes idolatran el carro, hay quienes idolatran la casa, hay quienes idolatran la mujer, hermano, los hijos. Hermano, eso puede convertirse en una idolatría para el creyente. Decía que desagradan a Dios porque niegan su suficiencia. Entonces, hay un pasaje de Hebreos, capítulo 13, el verso número 5. Mire lo que dice. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Amén. Diga amén. Está amén. Hermano, no puedo estar contento. Bueno, sí. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y miren lo que dice. Dice, porque Él dijo. Escuchen, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué la codicia y la avaricia son desagradables delante de Dios? Porque niegan, decía, su suficiencia.
Entonces, cada vez que el creyente codicia, el corazón de la persona está diciendo, es que yo necesito esto para estar seguro. O sea, dicho de otra manera, con Dios no es suficiente. Yo necesito aparte de Dios, yo necesito esto otro. Entonces, claro, está negando el que Dios, Él es tu sustentador, que tu confianza ya no está puesta en Dios, sino que está puesta en lo material. Y lo que dice acá es, dice, pero Él dijo, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Yo creo que esta palabra Dios esta mañana no es que se la está diciendo, se la está recordando a alguien. Alguien que esta mañana se siente abandonado, alguien que esta mañana siente y dice, no, es que, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? Dios dice, no, yo no te desampararé ni te dejaré. Estás viviendo un proceso en el que Dios te está mostrando que aún en esas situaciones difíciles, Él va a continuar contigo, Él te va a ayudar, Él te va a dar fortaleza. Entonces, desagradan a Dios. Dice, desagradan a Dios porque distorsionan el concepto de la vida, el concepto que tiene Dios de la vida. El concepto de Dios difiere mucho de lo que el ser humano cree. La vida para el ser humano está en ¿qué? En lo material, está en tener riquezas, está en los placeres. En eso consiste la vida para el ser humano. Pero en el caso de Dios, mire lo que dice la palabra. Lucas capítulo 12, el verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ese de todas, porque, hermano, no podemos limitarlo a una sola cosa, ¿no? De toda. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, dice el Señor, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en lo material. Usted ve que en el caso del Señor Jesús, Él vino a esta tierra y Él renunció a todo. Escúcheme bien, Él renunció a todo con tal de realizar su ministerio. El poder que Él usó, lo que Él vino a hacer, hermano, Él lo usó fue para la salvación de las personas. Ahora, yo no digo que todo creyente tenga que dedicarse al ministerio, a servir de tiempo completo, porque usted sabe que no es así. La misma Biblia habla de que la persona tiene que trabajar. O sea, eso es natural. Ahora, el que ha sido llamado, pues obviamente no se enreda en las cosas de esta vida. Pero mire usted que en el caso del Señor, alguna vez escuchaba a alguien que decía, si el Señor hubiera sido un vendedor, hermano, hubiera sido el mejor vendedor. Créanlo. El Señor, Él había podido, o sea, si Él hubiera querido usar su capacidad, usar su poder, todo, hermano, había podido ser el mejor vendedor. Ven, si con una sola palabra hizo que un grupo de gente que estaba lleno de ira y que venían aquí a matar a una persona, y el Señor con una palabra los detuvo y los hizo irse para su casa. Hermano, había podido usar esa capacidad ¿para qué? Para vender. ¿Ah? De verdad, había podido usar su capacidad. Hermano, donde hubiera sido pescador, ¿ah? Hubiera sido el mejor pescador. Usted imagina diciéndole el Señor a los peces, venga, usted, acomódese, acá, vengan para acá que yo voy a tirar acá. Y hermano, los pececitos se hubieran acomodado. Hubiera sido el mejor pescador. Es que hermano, es que yo tengo muchas capacidades, yo tengo muchos talentos, yo cómo voy a servirle a Dios con todo lo que tengo. Pero es que en eso es que consiste, porque dice, la vida del hombre no consiste en lo material, y Él dio ejemplo de ello. Usted no crea que el Señor estuvo aquí en la tierra y que incluso
cuando usted mira allá su ministerio, dice la palabra de Dios que habían personas que donaban para el ministerio. Léalo, lea el relato de los evangelios, el relato de los evangelistas acerca del evangelio, y usted va a encontrar que habían mujeres que tenían dinero y que ellas aportaban para esa obra, para ese ministerio. Y imagínese, el Señor, diga usted, el Señor viviendo de caridad. Ay, ¿cómo así? Señor viviendo de caridad. No, hermano, Él vino a servir, Él vino a enfocarse en eso. ¿Sí ve? Entonces, había podido usar su capacidad, su inteligencia, todo su poder, había podido usarlo para qué, hermano, para construir un imperio en esta tierra. Pero la vida del hombre no consiste, por eso dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Hermano, hay alguien seguro esta mañana escuchándome y diciendo, yo acepté servirle a Dios. Yo acepté venir a predicar la palabra y vea, y estoy predicando y miren, no tengo para comer. Yo les he contado a ustedes el caso de que cuando fui pastor en la congregación de Purificación Tolima, antes de yo ser pastor ahí, había estado un hermano, no digo el nombre de él, ya él no está entre nosotros, él partió con el Señor. Y recuerdo que alguna vez hablando con él, él me decía, hermano Jairo, ahí en Purificación era muy difícil la situación, porque él había sido pastor en ese lugar. Y entonces, pues sí, hablando, me decía, hermano, es que uno a veces llegaba y abría el alfolí y encontraba, era un bicho ahí. Se lo voy a decir como me lo dijo, hermano, encontraba una cucaracha ahí muerta y era lo único que a veces uno encontraba, ese no encontraba más. Que eso quedaba cerca como el monte, la iglesia, detrás de la capilla era puro monte. Y entonces me decía, yo encontraba era eso ahí, no, y no había. Hermano, pero claro, eso no significa de que Dios desamparó, porque no era así. Dios él siempre ha estado ahí, siempre ha respaldado. Pero de seguro que alguien esta mañana pudiera estar escuchando y diciendo, hermano, y yo aquí no tengo ni zapatos rotos, no tengo ni dinero, no tengo ni esto ni lo otro, y bueno, tengo apenas como para pasar, cuando la persona pudiera decir, yo pudiera estar ganando plata. E incluso usted no lo sabe, pero hay hermanos que dejaron hasta sueldos muy buenos que se ganaban, les iba muy bien y ganaban buenos sueldos, pero lo dejaron todo por irse a servirle al Señor. Eso alguien podría decir, hermano, es que lo dijeron los discípulos. Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? ¿Nosotros qué? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con nosotros que lo hemos dejado todo? Y ahí es donde, hermano, el Señor le dice, usted no se preocupe, que la recompensa la tiene. O sea, no se preocupe, que lo que pasa es que usted depositó en un banco que es el mejor banco. Porque los demás bancos, usted va, no, que quebró, que se cerró. Este otro banco, él le va a guardar esa provisión, esa ganancia, se la va a guardar eternamente, hermano, y cada día se la va a sostener y se la va a multiplicar. Por eso dice, guardaos, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso es que hay que cuidarnos. Ya me acabó el tiempo acá. Entonces, desagradan a Dios, decía, porque distorsionan el concepto de la vida. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Ya el predicador está listo ahí esta mañana. Yo apenas estaba dando acá una pequeña introducción acá al mensaje. Vamos a orar. Digámosle al Señor que nos ayude. Digámosle al Señor que limpie nuestra vida, que limpie nuestro corazón, que nos permita, Dios, de verdad entender esa manera de Dios pensar y cómo es que Dios desea para nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude. Yo no sé la situación que usted tenga, no sé cómo la tenga, no sé lo que esté viviendo, no sé dónde estés en este momento, pero lo que sí esta mañana vale la pena es saber que Dios, Él está con nosotros.
Y eso, y tener esa seguridad. Que usted diga, hermano, pues a pesar de que me faltan muchas cosas, pero lo que sé que no me falta es la presencia de Dios. Porque sé que Dios, Él está conmigo. Y eso es lo importante, que Dios esté con nosotros. Así estés en el horno o así estés en el foso. Pero hermano, que Dios esté contigo. Porque puedes estar por fuera. Escúchame, puedes estar por fuera. Pero hermano, desde que Dios esté contigo, estás mucho más seguro. Estás mucho más protegido.